Shanti, Shanti, Shanti. Muy bien. Entonces, resumir un poco la estructura, ¿no? Psicológica del yoga no es tan fácil. Intentaré hacerlo empezando desde el principio, ¿no? Del principio del grande libro de yoga, ¿no? Grande libro de yoga que han tratado sobre la relación entre la mente humana y el ser humano y la práctica de yoga, la resume Patanjali, que es un nombre mítico o no necesariamente individual, solo una persona, que en el texto de los Yoga Sutras resume un poco lo que en la Valle del Indo, a través de la práctica individual de miles y miles y miles de sabios, en un momento histórico específico, más o menos alrededor de entre 2000 y pico y 1700 años, se resume un poco las conclusiones de un trabajo empírico hecho por miles de yogis. Y este tratado, este manual, digamos, más bien explicativo que prescriptivo, sí que dice lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en realidad lo que hace es describir lo que ya se ha hecho y los resultados que se han alcanzado con este tipo de estudios. Como si se tratara de estudios, digamos, en laboratorio, ¿no? Experimentales, ¿no? Te viene a decir, los sabios practican de esta manera, obtienen estos resultados y a través de estos resultados y estas técnicas tú puedes repetir la misma experiencia. Entonces, este tratado empieza, después de ver, ¿no? Empieza con el final y dice, yoga es la iluminación. El sutra dice, yoga chitta vritti nirodha. Yoga consiste en el percibir la realidad más allá de las proyecciones de la mente, de las estructuras de la mente. Entonces, el primer elemento que nos propone Patanjali es que la mente o la estructura mente-conciencia, la mente y la capacidad de interpretar nuestra propia mente, no es algo estático, es algo que se mueve, ¿no? Dice, yoga chitta vritti nirodha. Yoga es cuando la mente no sufre alteraciones, olas, movimientos. Entonces, viene según el sutra siguiente a decirnos, Tadadrashus Varupevastanam. Entonces podrás percibir la realidad así como es verdaderamente. ¿Qué es chitta? Entonces, ¿qué es la mente? La mente se nos propone en los sutras como un elemento dinámico, tridimensional y de alguna manera coloreado, ¿vale? Tiene forma y de alguna manera tiene también estructura. Y esta estructura cambia constantemente, ¿no? Vitaya, Panchataya, Krishna, Krishna. El sutra, que es el sutra siguiente, te dice, la mente no es estática, es dinámica, cambia de forma. La forma tiene unas características que pueden ser dolorosas y no dolorosas. Y la verdad que tú consideras como objetiva, en realidad es una interpretación de lo que tú ves en tu propia mente. La imagen más científica que podemos usar para describir este proceso es la descripción del fenómeno de observación. Nosotros usamos los ojos para percibir unas olas, unas ondas
luminosas que golpean un objeto y llegan a ser percibidas por un órgano sensorial, que son nuestros ojos. La imagen se transmite en el cristalino al revés y el cerebro que está atrás interpreta esta imagen, la vuelve a girar y la pone en comunicación con la estructura misma de lo que nosotros somos. O sea, nuestra propia memoria. Entonces, la mente, desde ese punto de vista, no es un órgano de percepción, sino que es un órgano de interpretación. No de la realidad así como es, sino de la realidad así como nuestros sentidos la perciben, la transmiten y a su vez se elabora. Parece complicado, pero en realidad es muy simple. Si nosotros pensamos en una estructura que nos conecta con la realidad, nuestras antenas, al final, que encontramos al final de todo el proceso, justamente son los 5 sentidos, ¿no? Entonces, cuando la realidad externa, para los de vosotros que tienen más experiencias y conocen los términos técnicos, diríamos prakriti, cuando la realidad en devenir, que cambia, ¿no? Que es sujeta al tiempo, al espacio, cuando ese tipo de realidad se nos presenta delante, lo primero que pasa es que golpea los sentidos. Uno de los sentidos, o varios sentidos. Cuando los sentidos reciben el impulso, lo transmiten a la mente. Y la mente necesita reaccionar. ¿De qué manera reacciona la mente? Tiene solo 2 maneras de reaccionar. Una es decir, me gusta lo que veo, y la otra es decir, no me gusta lo que veo. Hay una tercera posibilidad que es la ausencia de reacción. O sea, me gusta, o ni me gusta, ni no me gusta. Son indiferentes. Pero la reacción de la mente, desde un punto de vista del yoga, es binario. Sí o no, raga o dvesha, o ausencia de los dos. Nada más, nada más. Cuando mi mente recibe este impulso, lo que hará será reaccionar y decir, entonces, si te gusta, a por ello. Y si no te gusta, vete. Entonces, la idea que yo pueda estar conduciendo en una carretera, de repente veo una montaña muy bonita y ¿qué quiero hacer? Esencialmente, parar y acercarme y gozar de algo del cual, de que ya he gozado anteriormente y he vivido una experiencia positiva. Siento un olor a algo que me gusta, paso por la calle y siento olor a pizza y ¿qué pasa? Que mi órgano sensorial me está diciendo, ahí está pasando algo. Y cuando esta sensación llega a mi mente, la mente conecta con una experiencia. Somos seres esencialmente experienciales. Cuando llega el mensaje, la experiencia en el pasado fue una experiencia positiva. Y la mente dice, a por ello, repite. Entonces, después de unos segundos o de unos minutos, me encontraré dentro de la tienda a comprarme el trocito de pizza. Estas son imágenes muy sencillas, pero cuando yo encuentre, por ejemplo, o se me acerque una persona desconocida, los impulsos que mis órganos de recepción sensorial reciben son muchísimos, visivos. Y los mismos visión pueden ser muchos, los rangos de la cara, la mirada, la forma de las orejas y de los ojos, ¿no? Se pueden solapar experiencias. Y además, un olor, o a lo mejor un tacto energético, ¿no? Todo esto junto transmite algo a mi estructura de memoria. A mí me gusta representar esta estructura, este database, como los catálogos de las bibliotecas que habían antes. Los de mi cuadra, cuando estudiaban, no había ¿no? Los catálogos online y se tenía que ir
físicamente a sacar estos cajoncitos y buscar, ¿no? El libro que tú necesitabas. Pues funcionamos más o menos así. Más o menos así. Cada vez que nosotros recibimos un impulso sensorial, la mente se pone en relación con la memoria. Y lo que dice, se proyecta en el futuro y dice, ahí quiero ir. Porque esta experiencia en el pasado me ha dado felicidad o me ha dado una idea de felicidad, ¿no? Y ahí se crea una reacción. ¿Qué pasa? Que en el momento en que yo vivo esta reacción, necesariamente estoy añadiendo una pequeña hoja en el cajoncito del catálogo de la biblioteca. Estoy viviendo otra experiencia. Y esta experiencia llamará a más experiencia, porque la próxima vez que mis sentidos sean golpeados de la misma manera, mi cerebro, mi mente, mi estructura mental irá otra vez a ponerse en relación con una experiencia más. Entonces, cada una de estas pequeñas hojas que están en mi database personal se llama samskara. Son como pequeñas semillas que cada vez que nosotros vivimos una experiencia se colocan en un terreno muy, muy fértil, que llamamos, en la tradición se llama karma shaya, ¿no? El contenedor de nuestro karma. Cuando nosotros vivimos una experiencia de ese tipo, sensorial, son como pequeñas gotas de agua que caen sobre esta semilla. Claro es que cuando yo tengo muchas semillas una al lado de la otra, la estructura se vuelve prácticamente automática, ¿no? Cuando la estructura es casi automática, hay una imagen que presenta un autor que a mí me gusta mucho, que son las trazas de un coche que conduce de un 4x4, ¿no? De estos que conducen fuera de pista. Que cada vez que sean más profundas, las trazas más difícil será salir de ellas. Estas trazas en la tradición se llaman vasana. Los vasanas son justamente estructuras karmáticas que ya tienen una estructuración muy, muy estable, que es muy difícil salir de ellas. Pensar la gente que habéis tenido cualquier tipo de adicción, como fumar o como la comida compulsiva, ¿no? Cada vez que compro una acción, estoy llamando a la siguiente. Cada vez que fumo un cigarro, lo que estoy haciendo, estoy de hecho generando las ganas del siguiente, ¿no? Para buscar una sensación de sentirme amado, de sentir tranquilo, de sentirme feliz. ¿Cómo se rompe esta estructura? Es prácticamente imposible. Yo os dejo dos ámbitos para una futura charla, ¿vale? Primero, muy difícil describir todo eso en 20 minutos, no sé si se ha entendido, en 10, 14 minutos, no sé si se ha entendido algo o no, pero podemos hacer como un turno de preguntas. Primero, resumiendo, cuando yo cierre los ojos y busque una experiencia meditativa y le pida a mi mente de quedarse concentrada en un único punto, veré que eso es imposible. En pocos segundos, la mente empezará a coger su propia estructura, su propia vida. Cada vez que mi mente coge una estructura, una forma, está en sí generando una reacción, presente o futura que sea. Pero por ley psicológica, cada vez que genero un pensamiento, de alguna manera estoy generando una reacción a ese propio pensamiento. Cada vez que mi estructura mental coge formas, me está de alguna manera impidiendo ver lo que hay más allá de la propia mente. El yoga nos promete, a través de la experiencia de miles y miles de practicantes, que existe una realidad infinita más allá de nuestra estructura mental. Pero que como la mente tiene su estructura densa, coloreada, como os decía antes,
y coge la misma forma que le transmiten los sentidos, lo que nosotros vemos en nuestra vida ordinaria es simplemente la estructura de la mente. La práctica de yoga sirve para romper esta cadena. La práctica de yoga es una práctica de libertad, porque nosotros somos esclavos de nuestras mentes. Estamos convencidos que tenemos una idea sobre nosotros mismos, sobre lo que nos hace felices, sobre quién somos nosotros, sobre quién somos nosotros mismos, sobre lo que nos da miedo, sobre lo que nos da felicidad. Y en realidad es toda una ilusoriedad. Más allá de eso, existe una estructura infinitamente amplia que es la realidad así como es. Que a su vez no es, quiero decir, la mente no crea una separación estática entre la ilusoriedad y la realidad. No, no. Es una estructura muy gradual. Nosotros en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestras meditaciones, constantemente podemos recibir pequeñas hints, ¿no? Pequeñas como ideas, percepciones de lo que podría haber más allá. Hay momentos específicos del día que incluso desde un punto de vista energético, por equilibrio interno, por dinámicas pránicas, nuestros canales energéticos se alinean y ahí se abre una intuición. Hay también momentos en que, de cara a la perfección, por ejemplo, del creado, de cara a la vista de algo muy estructuralmente bonito, la mente se calma. Yo hago muchas veces un ejemplo al cual me gustaría que pensarais un poco. Cuando vemos algo muy bonito, estructuralmente casi divino, de una perfección que nosotros no somos capaces de percibir, ¿no? En la naturaleza, ¿no? O miras a las estrellas, o caminas en un monte, llegas a la cima de la montaña y ves, te parece ver toda la tierra delante tuyo. ¿Qué haces? En el momento de máxima contemplación, ¿qué haces? Cierra los ojos y inhalas profundamente. Nuestra intuición profunda hace que delante de la percepción del samadhi, de la iluminación, de la percepción de lo que está más allá de la ilusoridad de la mente, vayamos hacia adentro, ¿no? Que parece una paradoja, porque digo, he caminado horas para llegar a la cima de la montaña, veo esta vista fantástica y cierro los ojos. Sí, porque necesito ir adentro. Eso es el gran viaje. Cuando empiece este viaje, lo que veré es que mi mente es esclava de los sentidos. Entonces, el yoga tiene una estructura muy compleja y simple al mismo tiempo que te permite justamente, empezando desde lo burdo, desde tu cuerpo físico, poco a poco, llevar a este database, esta memoria karmática, diríamos, pero simplemente le podemos llamar memoria, ¿no? El sistema de acción-reacción, poco a poco, hacia un estado de calma. A veces, en principio, son pocos instantes, ¿no? Los que practicáis asana, sabéis que después de una práctica, o pranayama, sabéis que después de una práctica pueden haber pequeños momentos de... Y ahí, con estas pequeñas intuiciones, empezamos un trabajo. De repente, hay momentos en que la mente, de verdad, entra en un estado que se llama nirodha. Nirodha es cuando las fluctuaciones de la mente hacen que la mente se manifieste por lo que es, transparencia. Cuando la mente no tiene la estructura de un vritti, lo que pasa es que se puede ver a través de ella. No encontrarás Dios más allá de tu mente. Esto nos dicen los yogis. Hay mucho más, ¿no? Pero al estar más calmada la mente, empieza un recorrido de grandes intuiciones. Entonces, en estos momentos, los yogis entendemos que hay una verdad. Y los yogis que empiezan como yo, que empiezan su camino, lo único que sabemos es que esta verdad está ahí. Es presente, es verdad. No tengo ninguna duda. Yo
en mi camino humilde todavía no la conozco, la intuyo. Pero lo que sí conozco, lo conozco por experiencia, no porque me lo han dicho, no por fe, por experiencia. Es que esta verdad está ahí. Y que la práctica del yoga es una de las herramientas, no la herramienta, sino una de las herramientas que la humanidad ha desarrollado para alcanzar esta verdad. Nosotros estamos en un camino evolutivo. Vamos hacia afuera, hacia la materialidad. Y hay técnicas como estas que nos proponen un recorrido involutivo. Hasta ahora hemos tenido que luchar los que hemos tenido esta intuición. Era muy difícil de entender. No quiero evolucionar, quiero ir hacia adentro. No quiero materializar, no quiero más cosas, quiero menos. Para ir a redescubrir lo sutil. Ya quiero menos asana, más pranayama. Ya quiero menos pranayama, más pratyahara. Ya quiero menos pratyahara, más dharana. ¿No? Cada vez menos de lo burdo y cada vez más de lo sutil. Ahora, la Tierra, la estructura, el universo, nos ha puesto delante de la realidad. Ya está. No podemos añadir más. No podemos añadir más ruido. No podemos añadir más cosas. No podemos añadir más contaminación. Ya está. Ahora necesitamos seguir el único camino posible para alcanzar no tanto la felicidad, sino la integridad como seres humanos, que es el autoconocimiento. Escuchamos a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Entonces empezaremos a pensar hacia dónde vamos. Ya de ruidos. La mente por sí sola sigue el ruido de la humanidad. Sigue el ruido de la evolución porque tiene miedo a morir. Y entonces quiere materializar. La mente está totalmente identificada con el ego. Entonces, solo a través de las prácticas, cualquiera de las prácticas que nos llevan hacia la interioridad, podremos escuchar respuestas. No hay una respuesta unívoca. Solo al final de todo el camino, nos dice Patanjali, encontraremos Ishvara, la única respuesta. Hasta este momento, cada uno tendrá sus experiencias. Pero tenemos que empezar ya, a través de la escucha. El yoga, y con eso acabo que ya me he pasado de tiempo, el yoga es esencialmente un camino de escucha. Yogash chitta vritti nirodha. Yoga es el samadhi. Para obtener el samadhi necesito la práctica de la meditación. Para obtener la meditación necesito la práctica de la concentración. Para obtener la concentración necesito la práctica de la retención de los sentidos. Para la retención de los sentidos necesito la práctica del pranayama y para la práctica del pranayama necesito la práctica del asana. Por eso estamos practicando asana, porque es el primer paso en la dirección de la finalidad del yoga, o sea, la calma de la mente. Todo eso solo tiene sentido bajo la única ley, no del yoga, sino la única ley universal, que se llama amor. El amor, que en el yoga estructuramos a través de yama niyama, los primeros dos elementos de la Ashtanga Yoga, el amor no es parte de la creación. El amor es el creador. Y del creador, de este Purusha, de este elemento que todo ha generado, nos queda esta vibración, que es amor. Entonces, en este momento, mi intuición como sadhaka, como practicante de yoga, no como profesor ni como nada más que ser humano, es pequeños gestos de amor. Los estamos redescubriendo. Pequeños gestos de amor, como pequeños elementos de luz que pongan sentido a estas olas de dolor, de muerte que tenemos alrededor. Ahora, pequeños gestos de amor. A través de estos pequeños gestos, poco a poco, la mente se va calmando. Y a través de la calma de la mente, empezaremos a intuir
cada uno en su camino, cada uno con su propia verdad. Acabo diciendo solo una cosa, en el yoga, para los que empezáis, el yoga no es un camino de fe, no es una religión, es un camino de confianza. Hay dos elementos que tenemos que saber gestionar: abhyasa, vairagya, tam, nirodha. La calma de la mente se obtiene con la práctica y con el soltar. Cogiendo y soltando. Practicando y soltando. Incluso, lo digo para los practicantes más avanzados, soltando la práctica misma. Aram vairagya.